Mi caso fue hace 32 años ya, tenía 25 y fue un accidente de fin de semana. Te vas a tomar las copitas, te tomas 4 copas, te fumas unos cuantos porrillos, que por entonces también se solían fumar. Y bueno, cuando te pones en carretera no llevábamos puesto el cinturón, íbamos a mucha velocidad y en una curva el coche se salió de la carretera, dimos un montón de vueltas de campana y como no llevábamos puesto el cinturón, los dos que íbamos delante sentados, yo no iba conduciendo, pues salimos despedidos del coche. Entonces yo no sé si mi lesión medular se produjo por alguno de los que iban detrás que me diera un golpe o porque al salir del coche pues bueno, se produjo la lesión medular. Desde ese momento dejas de tener sensibilidad y dejas de tener movilidad por debajo de lo que es la lesión, ¿no? ¿Y cómo en una charla de una hora, un par de horas, cómo se consigue concienciar a los asistentes? Pues mira, contándole lo que es en realidad la vida de una persona con una lesión medular. Yo la he sufrido, yo he estado en los primeros años muy mal, porque no era capaz de asimilarlo, ¿no? De que me estaba en una silla de ruedas y tenía la silla en la cabeza, ¿no? Y continuamente pensando lo pobrecito que era por haberme quedado en una silla de ruedas, ¿no? Entonces es transmitirlo a la gente, ¿no? El dárselo a entender y que cuando tienes una lesión medular al mismo tiempo dejas de ser independiente, te conviertes en una persona dependiente, tienes que estar al cuidado de otra persona, por así decirlo, ¿no? Cuando tienes una lesión cervical, pues estás al cuidado de otra persona. Entonces, tratar de que la gente llegue un momento en que se meta en tu pellejo, ¿no? El que tú se lo estás contando y ellos se lo crean, y porque lo he vivido, ¿no? Y lo he vivido también en el hospital, porque he estado un montón de años ahí cooperando con el hospital. Entonces conoces a mucha gente tetrapléjica, parapléjica, y tratas de transmitirles lo que esas personas sienten, ¿no? Con el paso de los años, ¿qué le gusta más de su nueva vida? Bueno, hace ya muchos años que superé. Yo tuve el accidente con 25 años, hoy día llevo 32 en la silla, llevo más tiempo en la silla rodando que andando, ¿no? Me gusta la vida que llevo ahora, pues porque he logrado encauzarla y he logrado que la silla no la tenga en la cabeza, sino en el culo. Yo no veo la silla, mis hermanos no ven la silla, mis sobrinos no ven la silla, ven a la persona, ¿no? Entonces tengo amigos que les pasa igual, ¿no? La silla no está ahí, es la persona. Entonces me gusta lo que he estado haciendo, he conocido un montón de gente, ¿no? Que seguramente si no hubiera estado rodando no la hubiera conocido mucha gente, miles de personas, y no os exagero. ¿Y lo más duro? Lo más duro fue los primeros años, ¿no? Cuando te vas de alta, llegas a tu casa, tu propia casa es la primera dificultad que tienes, ¿eh? Cuando tú llegas a tu casa y ves que no puedes subir a tu casa porque hay escaleras y no hay una forma posible de hacer una rampa porque no hay espacio, y te tienen que ayudar a bajar o a subir todos los días a tu casa, es más duro. Y la primera noche que llegas a tu casa de alta, ¿no? Tú llegas te dan el alta, llegas a tu casa y esa primera noche es muy mala. Te quedas solo con tus recuerdos, sin saber lo que va a pasar. Entonces, bueno, quizá lo más duro, ¿no? Los primeros años allí en Badajoz fueron más complicados, pues porque no me hacía la idea de que estaba en una silla de ruedas, ¿no? No quería estar en la silla de ruedas. Pero a partir de que me vine aquí a Toledo y mi vida se encauzó un poquito, bueno, he tenido una vida lo más normal posible, ¿no? He trabajado, he volado en un vuelo de estos sin motor, en un velero que le llaman, que seguramente si hubieran dado no me hubiera atrevido, pero he hecho cosas que realmente, bueno, para mí han sido logros y no me arrepiento de la vida que llevaba estos 25 años, ¿no? Estoy orgulloso de mi vida, ¿no? Como por así decirlo.